Mi nombre es Olivia Hall y la última vez que mi padre me miró a los ojos, me dijo que estaba muerta para él. Eso fue hace 20 años. Hoy, en el funeral de mi madre, me quedé con el uniforme azul marino puesto mientras él caminaba hacia mí con esa misma sonrisa de suficiencia de siempre, como si todavía tuviera 16 años, todavía estuviera asustada, todavía fuera la hija a la que él creía que podía avergonzar para que desapareciera. Se inclinó y susurró: «Así que finalmente aprendiste la lección». Y en ese momento, después de 2 décadas de silencio, después de construir una vida que él nunca creyó que podría, lo miré directamente a la cara y le dije: «Calma como una marea tranquila». Sí. Entonces conoce a mi marido. Pero antes de poder explicar en quién me convertí, necesito decirles quién era. Hace 20 años, yo era un flacucho estudiante de 10º grado en un pequeño pueblo del Medio Oeste. El tipo de lugar donde la gente todavía te juzgaba por la iglesia a la que ibas, la forma de tu césped y si tu apellido se mantenía en los partidos de fútbol de los viernes. Mi padre se preocupaba demasiado por todas esas cosas. No era exactamente un mal hombre, solo un hombre orgulloso, rígido, un hombre que pensaba que la reputación era algo frágil como el cristal y que su trabajo era protegerla de los arañazos. Mi madre era más suave, más tranquila, el tipo de mujer que siempre mantenía las manos juntas y las frases cortas para mantener la paz. Yo no era ninguno de los dos. Yo era terca, curiosa e ingenua como para creer que el primer amor significaba para siempre. Su nombre era Mateo. Él era un año mayor. Trabajaba a tiempo parcial en la ferretería y tenía esas mejillas suaves y desaliñadas que lo hacían parecer mayor de 17 años. Me hizo reír. Me hizo sentir visto. Y de todas las maneras equivocadas, me hizo sentir adulta. Todavía recuerdo el día en que la prueba de embarazo dio positiva. Me quedé mirando esas 2 líneas rosas en el estrecho cubículo del baño de la escuela secundaria. El sonido de las chicas chismorreando y cerrando las cremalleras de sus bolsas de maquillaje resonando en las baldosas. No lloré. Al principio no. Me sentí como si el mundo se hubiera quedado en silencio a mi alrededor y solo yo pudiera escuchar el tic-tac de mi propio corazón. Cuando se lo conté a Matthew, se quedó paralizado, no como lo haría mi padre más tarde, sino como un niño que de repente se dio cuenta de que el juego que había estado jugando tenía reglas y consecuencias reales. Él prometió que encontraría una solución, pero a la semana siguiente su madre lo transfirió a otra escuela y dejó de responder a mis llamadas. Aprendí entonces lo rápido que puede evaporarse un futuro. Decirle esto a mis padres fue más difícil. Lo ensayé durante días, susurrándolo en mi almohada por las noches, imaginando el rostro de mi padre decayendo, a mi madre desplomándose en lágrimas. Pero la realidad era peor, mucho peor. Era un jueves por la noche. La cocina olía a carne asada y cebollas, y las noticias zumbaban de fondo. Esperé hasta que terminó la cena hasta que papá dobló su servilleta como siempre lo hacía 2 veces, a lo largo y una vez a lo ancho, antes de aclararse la garganta y preguntarme si tenía tarea. «Papá», dije con la voz quebrada. «Necesito hablar contigo y con mamá». Parecía molesto incluso antes de saber por qué. Así era él. Pero cuando dije «estoy embarazada», el mundo pareció dividirse. Mi madre jadeó y se tapó la boca. Mi padre se quedó quieto. El enrojecimiento le subía por el cuello como un termómetro a punto de hervir. «¿Tú qué?», dijo, con voz baja y peligrosa. Intenté hablar pero él me interrumpió. «Ninguna hija mía va a traer vergüenza a esta casa. ¿Quieres actuar como un adulto? Bien, ve y sé uno». Mi madre susurró: «Robert, por favor, tiene miedo». Pero empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el suelo. «Sal de aquí», dijo. «Si sales por esa puerta esta noche, no volverás». Preparé mi mochila con manos temblorosas. Solo viste mis libros escolares y una fotografía enmarcada de mi mamá y yo en la feria del condado. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sentí la mano de mi madre rozando la mía durante medio segundo, un suave temblor. Pero ella no me hizo retroceder. No pude. Ella estaba atrapada entre el hombre con el que se casó y la hija a la que quería proteger. Afuera, el aire era tan frío que picaba. Caminé hasta la estación de autobuses, me senté en un banco de plástico duro bajo luces fluorescentes zumbantes,
Me abrigué con la chaqueta y presioné la palma de la mano contra la pequeña hinchazón de mi estómago. Todavía no se notaba mucho, pero necesitaba el contacto, algo que me atara, algo que me recordara que no estaba realmente solo. Esa noche aprendí el sabor de la soledad y del miedo y la ira y algo más. Algo pequeño pero una poderosa resolución. Porque aunque mi padre creía que echarme me destruiría, algo dentro de mí me susurraba que tenía que sobrevivir. No solo para mí, sino para el pequeño latido que crece dentro de mí. Pasé los siguientes días rebotando entre sofás y habitaciones libres, tratando de no abusar de la hospitalidad. Un consejero de secundaria me pasó una lista de refugios y centros de apoyo. Una amable mujer de la iglesia me dio 2 bolsas de comestibles. Y aún así, la vergüenza me perseguía donde quiera que iba. Escuché susurros. Vi juicio en unos ojos que solían saludarme con calidez. Pero también aprendí algo que mi padre nunca entendió. La bondad puede crecer en las grietas donde se derrumba el orgullo. Y los extraños a veces pueden dar más amor que sangre. Las primeras semanas del embarazo fueron una confusión de náuseas, agotamiento y miedo a lo que vendría después. Pero en algún lugar en medio de todo eso, una semilla de fuerza comenzó a crecer lenta, obstinada y constante. Una fuerza que no sabía que necesitaría durante los próximos 20 años. Y una fuerza con la que mi padre se encontraría cara a cara en el funeral de mi madre. Las semanas posteriores a mi partida de casa me hicieron sentir como si estuviera atravesando una niebla espesa y helada. Cada paso era pesado y cada respiración incierta. No tenía ningún plan, ni dinero más allá de lo que ahorraba cuidando niños, y no tenía a nadie a quien pudiera cargar por mucho tiempo. La gente fue amable en gestos pequeños y fugaces. Un pastor que me ofreció una comida caliente, la madre de un compañero de clase que me dejó quedarme en su sofá durante 2 noches, un empleado de un supermercado que silenciosamente metió una caja extra de galletas en el bolso. Pero nada era estable y nada era mío. Al final de la segunda semana, el agotamiento me golpeó como un tren de carga. Tenía náuseas casi todas las mañanas y estaba aterrorizada todas las noches. Mientras caminaba por la ciudad, me imaginaba la camioneta de mi padre aminorando la marcha a mi lado y su voz ordenándome que volviera a casa con esa mezcla de ira y autoridad con la que había crecido. Pero nunca vino, ni una sola vez. Había dicho en serio cada palabra cuando dijo que para él yo estaba muerta. El punto de inflexión llegó una fría mañana de sábado. Me encontraba sentada en la acera afuera de la biblioteca, abrazando mi mochila, mi maleta improvisada, mientras mi aliento se elevaba como humo en el aire. No había comido desde el día anterior, demasiado avergonzado para pedir más comida en la despensa de la iglesia. Fue entonces cuando una mujer mayor y menuda salió de la puerta de la biblioteca. Llevaba un cardigan de color azul pálido y sostenía contra su pecho una pila de libros devueltos. Ella me miró durante un largo segundo, no con juicio, sino con reconocimiento. «Cariño», dijo ella suavemente. «Pareces que necesitas un lugar cálido para sentarte». Su nombre era señora Callahan, aunque me pidió que la llamara Irene. Había sido viuda durante años, vivía sola en una pequeña casa con persianas de color verde menta y se había ofrecido como voluntaria en la biblioteca para tener una razón para salir de casa, como ella misma decía. Ella no conocía mi historia cuando me invitó por primera vez a tomar el té. Ella sabía perfectamente lo que era la soledad. Dentro de su casa, todo olía ligeramente a limpiador de canela y limón. Ella sirvió té, cortó una rebanada de pan de plátano y esperó, sin curiosear ni adivinar, hasta que yo hablé. Y cuando finalmente lo hice, explicándole el embarazo, la reacción de mi padre y las noches que había pasado yendo de un lado a otro, ella no se quedó sin aliento, ni me regañó, ni pareció decepcionada. Ella simplemente extendió la mano, me dio una palmadita en la mano y dijo, «Ningún niño debería pasar por eso solo». Esa tarde me ofreció su habitación del sótano. No era mucho, un espacio pequeño con una cama doble y una ventana estrecha, pero era cálido, seguro y mío. Lloré en silencio esa noche, en parte de alivio y en parte por el dolor de darme cuenta de lo rápido que mi propia familia me había dejado de lado en comparación con la delicadeza con la que un extraño me había dado su espacio. Vivir con Irene no solucionó todo, pero me dio estabilidad.
Ella me enseñó a administrar el poco dinero que ganaba en un trabajo en un restaurante que ella me ayudó a encontrar. Ella me llevó a las citas prenatales cuando las náuseas se volvieron abrumadoras. Ella me enseñó a hacer la lista de compras, a aprovechar al máximo mi dinero y a mantenerme firme cuando la gente susurraba a mis espaldas en la tienda. No les debes ninguna explicación, decía. La vergüenza solo crece cuando la alimentas. Poco a poco fui terminando mi curso de GED por la noche. El centro de educación para adultos estaba en un antiguo edificio de oficinas junto a la autopista, con olor a alfombra vieja y marcadores de borrado en seco. La mayoría de los estudiantes eran personas mayores, trabajadores despedidos, padres solteros, personas que intentaban empezar de nuevo. Encajaba perfectamente. A sus ojos, yo no era la adolescente embarazada que había avergonzado a su familia. Yo era solo otra persona tratando de construir un futuro. Una tarde, después de clase, un hombre uniformado estaba cerca del mostrador de recepción, charlando con algunos estudiantes. Vestía de azul marino, tenía una postura pulcra y una sonrisa fácil. El parche en su brazo me llamó la atención antes que cualquier otra cosa y un ancla. Algo en ese símbolo, firme y arraigado, me atrajo hacia él. Era un reclutador de la Marina que estaba realizando una visita de extensión. Cuando pasé cerca, asintió cortésmente. Noche. ¿Estás pensando en los próximos pasos después de tu GED? Dudé. No precisamente. Solo estoy tratando de superar esta semana. Sonrió suavemente como si escuchara la verdad en mi voz. Si alguna vez desea hablar sobre opciones, la Marina tiene programas para padres jóvenes. No es fácil, pero es un trabajo constante. Estructura, salud, vivienda. Las palabras se asentaron en mí como piedras que se hunden en aguas tranquilas. Estructura, atención médica, vivienda, todas las cosas que necesitaba desesperadamente. Pero al principio lo ignoré. No podía imaginarme vistiendo uniforme. Apenas podía creer que podría lograrlo durante el mes. Luego llegó la noche en que la preocupación casi me tragó por completo. Me desperté con calambres fuertes. Nada peligroso, dijo el médico al día siguiente, solo estrés. Pero en esas horas oscuras, me di cuenta de lo frágil que era mi situación. Necesitaba más que amabilidad y soluciones temporales. Necesitaba un futuro. Comencé a investigar tranquilamente, leyendo folletos, viendo vídeos, hablando nuevamente con el reclutador, esta vez con preguntas reales. Él no endulzó nada. El campo de entrenamiento sería brutal. Tendría que dejar a mi bebé durante 8 semanas. Eso se sentiría como toda una vida. Mi hijo necesitaría un tutor durante ese tiempo. Cuando se lo dije a Irene, ella no lo dudó. Si esto es lo que quieres, yo me encargaré del bebé. Cría 3 niños. Uno más no me asustará. Lloré entonces, no por miedo, sino por un amor tan inesperado que me abrió los ojos. El día que nació mi bebé, sostuve ese pequeño y cálido bulto contra mi pecho y susurré una promesa. Nunca sabrás el tipo de abandono que hice. Construiré una vida para nosotros que nadie podrá quitarnos. La maternidad a los 16 años fue abrumadora. Las noches se confundieron. Pañales, biberones, un cansancio tan profundo que me sentía vacío. Pero cada vez que miraba a mi hijo, esos ojos suaves, esos pequeños dedos rodeando los míos, sentía un fuego dentro de mí que se hacía más fuerte. 3 meses después, me embarqué para recibir entrenamiento básico. Estar de pie en el aeropuerto, viendo a Irene abrazar a mi bebé mientras yo me dirigía a la puerta de embarque, casi me destrozó. Pero seguí caminando porque a veces alejarse del pasado es la única manera de caminar hacia el futuro. No lo sabía entonces, pero esa decisión marcaría los siguientes 20 años de mi vida y me llevaría de nuevo a las escaleras de la iglesia, donde mi padre se quedaría paralizado al ver a la mujer en la que nunca imaginó que podría convertirme. El campo de entrenamiento me despojó por completo y me reconstruyó desde los huesos hacia afuera. La primera mañana, antes de que el sol siquiera pensara en salir, un silbato sonó en el cuartel y unas botas retumbaron en el suelo. Me dio un vuelco el corazón, pensando por una fracción de segundo que estaba de nuevo en casa de mi padre y que él estaba gritando otra vez.
Pero esta vez no fue ira. Era un propósito de estructura de mando. De pie, muévete, muévete, muévete. Esas primeras semanas fueron un borrón de sudor, músculos doloridos y miedo tragado solo para hacer espacio a la determinación. Yo era más joven que la mayoría de los reclutas, pero llevaba dentro más peso del que ellos podían ver. Cuando nos ordenaron correr kilómetros en el frío amanecer, pensé en mi hijo durmiendo seguro en los brazos de Irene. Mientras nos arrastrábamos boca abajo bajo el alambre de púas, pensé en la noche en la que me echaron de casa. Cuando un suboficial me dijo que no tenía lo necesario, escuché las palabras de mi padre resonando muertas en mis oídos y me empujé más y más rápido. Yo no era el más fuerte, no fui el más rápido. Pero fui yo quien se negó a rendirse. Poco a poco fui encontrando mi equilibrio, hice algunos amigos, aprendí a recibir órdenes y a respirar en los momentos en los que se me oprimía el pecho al extrañar a mi bebé. Las cartas de Irene fueron mi salvavidas. Ella escribió sobre la primera risa del bebé la primera vez que sus pequeños dedos rodearon los suyos. La forma en que el niño miró hacia la puerta como si esperara que yo entrara. Lloré en silencio en mi almohada después de que se apagaron las luces, amortiguando los sonidos para que nadie escuchara. Pero cada lágrima agudizó mi determinación. Cuando me gradué del nivel básico, me encontraba más erguido. Mi uniforme no solo se ajustaba a mi cuerpo, sino a una parte de mi espíritu que no sabía que lo estaba esperando. Cuando me colocaron la insignia, imaginé a mi madre aplaudiendo suavemente y a mi padre parado atrás fingiendo no estar orgulloso. Pero la realidad era diferente. La única persona que esperaba en casa era Irene meciendo a mi bebé en el columpio del porche. Y de alguna manera eso fue suficiente. La Armada me envió a un entrenamiento especializado en logística. No era glamoroso, pero era la columna vertebral de las operaciones. ¿Qué va dónde? ¿Quién recibe qué? ¿Cómo se mueven los suministros para que todo funcione? Apeló a la parte de mí que ansiaba orden después de una infancia de caos emocional. Horarios, listas de verificación, procedimientos. El entrenamiento fue exigente, pero descubrí algo sorprendente. Yo era bueno en eso. Bueno para resolver problemas. Bueno para mantener la calma cuando otros entran en pánico. Bueno para ver puntos de conexión que otros pasaron por alto. Mis instructores se dieron cuenta. Por primera vez en mi vida, las figuras de autoridad no me miraron con decepción. Me miraron con fe. Cada vez que obtenía un certificado o aprobaba una evaluación, guardaba la documentación en una carpeta que guardaba en mi armario de pared. En el frente, pegué la tarjeta de Navidad que mi madre me había enviado en secreto meses antes, un silencioso recordatorio de que, en algún lugar, debajo de todo el silencio y la vergüenza, ella todavía se preocupaba. Cuando terminé mis estudios, recibí órdenes para mi primer destino. Al descender del avión de transporte, ver filas de marineros moviéndose con eficiencia practicada, oír el zumbido de los motores y las grúas, oler la mezcla de diésel salado y pavimento caliente, sentí por primera vez que pertenecía a algún lugar. Envié dinero a casa tan pronto como pude, insistiendo en que Irene gastara algo en ella misma, aunque ella protestó. Ella era la única familia que me quedaba y estaba criando a mi hijo con más amor del que jamás había conocido en mi propio hogar. La vida tomó un ritmo. El trabajo y el sueño llaman a casa cuando las zonas horarias se alinean. Me perdí los primeros pasos y las primeras palabras de los cumpleaños. Cada ausencia grababa un dolor silencioso en mi corazón. Pero cada reencuentro llenaba ese dolor con algo más fuerte. Gratitud. Mi hijo corría hacia mí con los brazos abiertos cada vez que llegaba a casa de permiso, balbuceando historias y aferrándose a mi uniforme con sus manitas pegajosas. Su risa se convirtió en mi sonido favorito. Pasaron los años. Aprendí a dirigir equipos pequeños y luego más grandes. Me gané la confianza de los oficiales que alguna vez dudaron de que una madre joven pudiera soportar el estrés. Me ascendieron y luego me volvieron a ascender. La muchacha que dormía en autobuses y sofás ahora gestionaba operaciones que valían millones de dólares. La predicción de mi padre de que había arruinado mi vida se desvaneció como la niebla, quemada por el sol de la mañana. Aún así, hubo noches en las que me quedé despierto mirando el techo del cuartel o el pequeño apartamento que luego alquilé, preguntándome por mis padres,
preguntándome si mi madre pensaba en mí, preguntándome si mi padre alguna vez se ablandó. Pero el pasado era una habitación que mantenía cerrada, demasiado polvorienta y dolorosa para volver a visitarla. Un recuerdo permaneció sobre el resto. El día que regresé a casa de vacaciones cuando mi hijo tenía 4 años, llevaba mi uniforme, con las cintas bien prensadas y perfectamente alineadas. Irene había vestido a mi hijo con un vestidito y le había cepillado el pelo con tanto cuidado. Decidimos caminar hasta la ciudad para tomar un helado. La gente se quedó mirando, pero esta vez no con juicio, sino con curiosidad, incluso con respeto. Un veterano mayor se me acercó afuera de la heladería, me saludó con dedos temblorosos y me dijo: «Estoy orgulloso de ti, señorita». Sentí un nudo en la garganta. Ese era el tipo de orgullo paternal que había anhelado toda mi vida. Pero ese momento dejó algo más claro. No podía seguir viviendo a la sombra del rechazo de mi padre. Había construido algo real, algo fuerte. Y aunque él nunca lo vio, yo sí. Mi hijo lo hizo. Irene lo hizo. La década siguiente transcurrió a lo largo de capítulos constantes. Despliegues, regresos a casa y vacaciones pasadas con amigos que se convirtieron en familia. Vi a mi hijo crecer más alto, más valiente, más sabio. Nos mudamos a una pequeña casa fuera de la base. Pintamos la cocina de un amarillo suave porque me recordaba a las mañanas con Irene. Y entonces un día, el amor llegó silenciosamente. Nada dramático, nada vertiginoso, solo constante y genuino. Él no era de la marina, aunque respetaba mi servicio. Tenía ojos cálidos, manos firmes y una calma que me anclaba. Él amaba a mi hijo con tanta naturalidad como respirar, y me amaba con una paciencia que al principio no sabía cómo recibir. Poco a poco lo dejé entrar. Se convirtió en mi marido, mi compañero y la prueba de que mi pasado no me definía. Había sobrevivido a lo imposible. Había construido una vida que alguna vez pensé que estaba fuera de mi alcance. Lo que no sabía, lo que no podía prever, era que esta vida, esta fuerza, este amor, un día se encontrarían cara a cara con el hombre que me echó. Y en ese enfrentamiento todo cambiaría. La llamada llegó una tarde de martes normal y corriente, de esas en las que nada parece estar a punto de cambiar tu vida. Acababa de terminar un largo turno, todavía con las botas del uniforme, polvoriento por haber caminado 2 veces a lo largo del muelle. Mi teléfono vibró con un número que no reconocí en el código de área de mi ciudad natal. Casi dejo que salte el buzón de voz. Durante 20 años, las llamadas desde ese lugar no habían traído más que viejos fantasmas. Pero algo, tal vez la intuición, tal vez el pequeño dolor que aún vivía en un rincón de mi corazón me hizo responder. ¿Es esta Olivia? Una voz de mujer preguntó suave y quebradiza. Sí, dije con cautela. ¿Quién llama? Esta es Linda Grant. Yo vivía a 3 casas de la de tus padres. ¿Tu madre? Bueno, ella me pidió que te llamara si las cosas empeoraban. El mundo pareció detenerse por un momento. Qué mal que lo pregunté. Ya sentí la respuesta formándose como un moretón. Tu madre ha estado enferma durante mucho tiempo. Ella no quería que se supiera lo de tu padre. Él no quería que la gente hablara, pero ella siempre esperaba que volvieras a casa algún día. Me senté pesadamente en el banco afuera del edificio, con el corazón latiéndome fuertemente las costillas. ¡Qué enfermo! Hubo una pausa. Hospicio, susurró finalmente. Ya no falta mucho. Sentí que algo dentro de mí se desenredaba. No es la ruptura limpia de la ira, sino el desgarro lento del arrepentimiento. No había hablado con mi madre en 2 décadas. Lo había intentado de maneras pequeñas y ocultas. Tarjetas navideñas metidas en sobres, llamadas telefónicas susurradas hechas por pagadores de supermercados cuando todavía existían. Pero ella nunca se había opuesto a mi padre. No cuando más importaba. Aún así, ella era mi madre. La mujer que me sujetó el cabello cuando estaba enferma cuando era niña. La mujer que me enseñó a trenzar la masa de pan, a coser un botón, a doblar la ropa recién salida de la secadora. La mujer que intentó tocar mi mano mientras salía esa noche fría. ¿Dónde está ella? Yo pregunté. Pero en el momento en que Linda pronunció el nombre del centro de cuidados paliativos,
Sentí que la verdad se instalaba en mis huesos como agua fría. Llegaría demasiado tarde. Se lo dije a mi marido esa noche. Él no dijo, deberías irte o le debes esto. Él simplemente me rodeó con sus brazos y dijo, cualquier decisión que tomes, estoy contigo. Su firmeza me mantuvo firme incluso cuando los viejos recuerdos se agitaban como una tormenta. 2 días después, recibí la segunda llamada. Esta vez no reconocí la voz en absoluto. Era un hombre de la funeraria. Mi madre se había ido. El funeral sería la semana siguiente. Me quedé mirando la pared durante un largo rato después de colgar. 20 años de distancia se derrumbaron en algo agudo y claustrofóbico. Dolor mezclado con culpa, ira mezclada con anhelo. No sabía dónde terminaba ni empezaba ninguna emoción. Mi marido se acercó silenciosamente. ¿Vas a casa? Él preguntó. Casi dije que no. Regresar significaba enfrentarme a mi padre, el hombre que me había echado como basura. El hombre que me había borrado de la familia como si tachara una línea en un libro de contabilidad. El hombre que se negó a permitir que mi madre dijera mi nombre en voz alta. ¿Cómo puedo? Susurré. Deslizó su mano en la mía. Porque tu madre merece ser honrada y porque tú mereces un cierre. No para él, sino para ti. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina mucho después de que todos se hubieran dormido. Mi uniforme de la Marina colgaba cuidadosamente sobre el respaldo de una silla. Sus líneas nítidas y su insignia pulida eran la prueba física de la vida que había construido sin la aprobación de mi padre. Metí la mano en una vieja caja de recuerdos y saqué la tarjeta de Navidad que mi madre me había enviado años atrás. La letra era temblorosa. La tinta se desvaneció con el tiempo. Te amo, Libby. Esas 4 palabras me ayudaron a superar los años más difíciles de mi vida. Y de repente, la decisión quedó clara. Volvería a casa, no como la niña asustada que él abandonó, no como el error que él creía que yo era, sino como la mujer en la que me había convertido. El día del vuelo me pareció surrealista. Me puse mi uniforme azul, no para aparentar, sino porque representaba la verdad. Mi verdad. La verdad que mi madre había celebrado en silencio incluso cuando no podía decirlo en voz alta. Mi marido me tomó de la mano durante la turbulencia, durante los momentos de tranquilidad, durante la respiración que tomé mientras descendíamos del avión y pisábamos el suelo de un pueblo que ya no parecía mío. Cuando llegamos al estacionamiento de la iglesia, me quedé paralizado, no por miedo, sino por la extraña sensación de estar entrando en una fotografía, todo familiar pero desvanecido. El campanario blanco, las contraventanas desconchadas, el pequeño jardín que mi madre solía cuidar cada primavera. A ella le gustaban especialmente las margaritas. Ya estaban marchitos. Familias reunidas en pequeños grupos cerca de la entrada. La gente me miraba, algunos con sorpresa, otros con confusión. Vi susurros que se extendían entre ellos como el viento a través de la hierba alta. Esa es ella, Olivia. Creí que ella se había ido. ¿Eso es un uniforme? De todos modos entré, con los hombros erguidos y la barbilla firme. La mano de mi marido me rozó la espalda, recordándome que ya no estaba sola. Mi madre yacía en el ataúd del frente. Me acerqué lentamente. El aire estaba cargado de lirios y tristeza. Parecía tranquila, mayor, más delgada, pero inconfundiblemente ella. El dolor que subió a mi pecho parecía que podría abrirme en 2. Apoyé ligeramente las yemas de mis dedos en el borde del ataúd y susurré. Estoy aquí, mamá. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, calientes y silenciosas. No los limpié. Entonces sentí unas miradas sobre mí, pesadas, familiares. Me giré. Mi padre estaba de pie al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y una expresión ilegible, pero fría. 20 años habían grabado profundas líneas en su rostro, pero el orgullo rígido era el mismo. Él no se movió hacia mí. Aún no. Él simplemente me observaba como si estuviera evaluando si yo merecía estar al lado del cuerpo de mi propia madre. Y me di cuenta en ese momento que él todavía creía que tenía derecho a juzgarme. Pero el ajuste de cuentas entre nosotros apenas había comenzado.
Sentí que mi padre me observaba mucho antes de que diera un solo paso en mi dirección. Su mirada era como un peso presionando entre mis omóplatos, pesada, expectante, casi impaciente. Era la misma mirada que solía darme cuando dejaba rastros de barro en la casa. La misma mirada que me hizo encogerme cuando era niño. Pero ahora, de pie, con mi uniforme azul marino, junto al ataúd de mi madre, no me acobardé. No me doblé hacia adentro. Simplemente respiré, dejé que el dolor se asentara en mis huesos y me recordé en quién me había convertido. Al final, se mudó. Sus pasos resonaron en el desgastado suelo de la iglesia. Lento, deliberado, llevando ese mismo viejo aire de autoridad. Cuando llegó a mi lado, se detuvo lo suficientemente cerca para que pudiera oler el leve aroma de Aftershave, una vieja marca que había usado durante toda mi infancia. El recuerdo me golpeó como viento frío. Olivia. Su voz sonó entrecortada, como si las 2 décadas que habíamos pasado separados fueran un inconveniente menor en lugar de un cañón que había tallado con sus propias manos. Me giré para mirarlo. Papá. Me miró de arriba abajo, no con asombro ni orgullo, sino con una especie de evaluación suspicaz. Sus ojos se detuvieron en mi uniforme, en las medallas, en las cintas, en las barras de mis hombros. Por un breve segundo, pensé que vi un destello de reconocimiento, tal vez incluso de admiración, pero luego su boca se tensó, borrándolo. Así que viniste, dijo, como si el simple hecho de aparecer requiriera su aprobación. Vine por mamá, respondí tranquilamente. Cambió su peso apretando la mandíbula. Tu madre preguntaba por ti todos los días, ¿sabes? Las palabras fueron duras, casi acusatorias. Pero no volviste a casa. Un dolor familiar surgió en mi pecho, esa vieja mezcla de culpa y enojo. Ella podría haber llamado, susurré. Ella estaba avergonzada. Él se quebró. Lo miré fijamente. ¿Avergonzada de qué? ¿De que me embarazara a los 16 o de que me echaras? Su mirada se endureció. Tomaste tus decisiones, Olivia. Las decisiones tienen consecuencias. Hice lo que cualquier padre haría, enseñarte una lección. Allí estaba. La misma justificación a la que se aferró hace 20 años. Orgullo disfrazado de rectitud. Sentí que mis manos se cerraban en puños a mis costados, pero me negué a dejar que la ira me dominara. Había trabajado demasiado y demasiado duro para dejar que me arrastrara de vuelta a la niña que una vez fui. Se acercó más, bajando la voz. Entonces, ¿por fin lo aprendiste? Parpadeé. ¿Aprender qué? ¿Que te equivocaste? Dijo que arruinaste tu vida. Que me diste la razón. Solté un suspiro lento. En el silencio de la funeraria, el peso de sus palabras cayó con una pesadez sorda. Realmente creía en mi éxito. Mi servicio, mi hijo, mi vida, había sucedido gracias a lo que él hizo. Como si abandonarme me hubiera forjado de alguna manera en algo digno. ¿De verdad lo crees? Pregunté en voz baja. Levantó la barbilla, confiado, hinchado. Saliste mejor gracias a lo que hice. Algún día me lo agradecerás. Habría sido ridículo si no hubiera sido tan trágico. Este hombre rígido y orgulloso, estaba tan desesperado por proteger su narrativa que no podía ver la verdad. A centímetros de él. Antes de que pudiera responder, sentí a mi esposo acercarse. Me dio espacio, pero su presencia fue una fuerza estabilizadora. Los ojos de mi padre se dirigieron hacia él, entrecerrándose ligeramente, como si intentara determinar si este hombre era amigo, desconocido o una amenaza. ¿Y quién es?, preguntó mi padre con tono despectivo. Enderecé los hombros. Mi voz era tranquila, mesurada. Sí, entonces te presento a mi esposo. Mi padre se quedó paralizado, no dramáticamente, no teatralmente, sino como un hombre repentinamente sin aliento. Su mirada se fijó en la postura de mi esposo, el respetuoso asentimiento, la tranquila confianza que irradiaba de él. Mi esposo extendió una mano. Señor, dijo cálidamente. Es un honor conocerlo. Mi padre dudó. Cuando finalmente aceptó el apretón de manos, hizo una ligera mueca ante la fuerza del mismo.
Mi esposo no estaba presumiendo ni mostrando dominio, simplemente siendo el mismo, sólido, con los pies en la tierra, un hombre hecho de bondad, no de crueldad. Mi padre se aclaró la garganta. ¿Y tú a qué te dedicas? El marido respondió simplemente, soy un veterano de la Marina, he servido durante 12 años. Trabajo en emergencias. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de mi padre. Volvió a mirarnos, entre mi uniforme, la presencia firme de mi esposo y la vida que, según él mismo, yo era incapaz de construir. Intentó recuperarse. Bueno, veo que encontraste a alguien que te enderezó. La expresión de mi esposo se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. Señor, su hija no necesitaba que la enderezaran. Ella necesitaba apoyo. Y es la persona más fuerte que he conocido. Las palabras cayeron como un golpe. Por primera vez, la bravuconería de mi padre se quebró. Su mirada recorrió la habitación como si de repente se diera cuenta de que otros dolientes nos observaban, susurrando suavemente. Oí a una mujer mayor murmurar, ¿esa es Olivia? Ahora es de la Marina. Otro dijo, se parece a su madre. Mi padre apretó la mandíbula. Había pasado 20 años controlando una narrativa, mi desaparición, mi vergüenza, mi fracaso. Pero ahora, allí, estaba yo, de pie, con el uniforme completo, con un esposo que me respetaba y una vida arraigada en una fuerza que él nunca imaginó. Retrocedió como si necesitara espacio para procesar lo que veía. Te ves diferente, murmuró. Soy diferente, respondí. Porque tenía que convertirme en alguien que te negabas a creer que podía ser. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. El silencio entre nosotros se hizo pesado e inflexible. Mi esposo me tomó la mano. La tomé. Y por primera vez en 20 años, mi padre no tenía nada que decir. El ajuste de cuentas no había terminado, ni mucho menos. Pero en ese momento, la balanza cambió. No porque lo humillara, no porque alzara la voz, sino porque mi vida contradecía cada juicio que él había hecho sobre mí, y él lo sabía. Se celebró la recepción después del funeral. En el salón de actos de la iglesia, una habitación sencilla con paredes beige, sillas plegables de metal y largas mesas cubiertas con manteles color crema. Olía ligeramente a café, huevos revueltos y a las mentiras que le habían traído a mi madre. Las conversaciones murmuraban como estática de fondo, bajas, constantes, interrumpidas por alguna que otra risa suave que parecía fuera de lugar en una habitación llena de dolor. Me quedé un rato cerca de la entrada, necesitando espacio, necesitando aire. Mi esposo me apretó la mano antes de soltarme para que pudiera respirar sola. La gente entró poco a poco, algunos reconociéndome al instante, otros mirándome con vaga curiosidad antes de abrir los ojos de par en par al comprender. Una mujer que recordaba vagamente de mi infancia, con el pelo canoso ahora corto, su suéter decorado con cardenales bordados, se me acercó tímidamente. Olivia, ¿eres tú de verdad? Esbocé una leve sonrisa. Hola, señora Thompson. Dios mío, susurró, llevándose una mano al pecho. Tu madre hablaba de ti, ¿sabes? No abiertamente, pero siempre que podía. Sus ojos. Brillaba. Habría estado tan orgullosa. Tragué saliva con dificultad. Gracias. Eso significa más de lo que crees. Vinieron otros 2 viejos vecinos, antiguos profesores, personas que recordaban el escándalo, pero que se habían ablandado con el tiempo. La mayoría ofreció sus condolencias mezcladas con una vacilante admiración al mirar mi uniforme. Ninguno preguntó por el bebé que tuve a los 16. Era como si la edad hubiera suavizado su juicio. Pero a pesar de todo, sentí la presencia de mi padre como una nube de tormenta flotando al fondo de la sala. Estaba rígido cerca de la mesa de refrigerios, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observando cómo la gente interactuaba conmigo. Cada vez que alguien elogiaba mi servicio, su postura se endurecía aún más. Cada vez que un vecino decía, tu hija salió bien, su rostro se contraía ligeramente. No se esperaba esto. Ni el respeto, ni los elogios murmurados, ni la forma en que la gente me miraba con calidez en lugar de lástima.
Ya no era la vergüenza susurrada del pueblo. Era la hija que él había creado. Afuera, que había construido una vida mucho más fuerte que la que intentaba controlar, y que lo consumía. Mientras la habitación se llenaba, mi esposo se reunió conmigo. Se mantuvo cerca, una presencia firme sin eclipsarme. «¿Estás bien?», murmuró. «Creo que sí», dije en voz baja. «Es extraño estar aquí. Es extraño cómo se siente entrar en un recuerdo en el que ya no encajo». Asintió. «Porque uno crece más allá de eso». Antes de que pudiera responder, mi padre finalmente se separó de su rincón autoimpuesto. Sus pasos eran más rápidos esta vez, impacientes, inestables, casi como si temiera que alguien más pudiera llegar a mí antes de que él pudiera reafirmar su narrativa. Se detuvo justo frente a nosotros, con los hombros erguidos y el pecho ligeramente inflado. «Olivia, necesito hablar contigo», dijo bruscamente. Mi esposo no se movió, pero sentí que se adaptaba a la tensión, listo para si era necesario. Crucé los brazos, imitando suavemente la postura de mi padre, pero sin el borde. «Estamos hablando». Sus ojos se posaron únicamente en mi marido. Negué con la cabeza. «Si tienes algo que decir puedes decirlo aquí». Mi padre exhaló con fuerza por la nariz. «Bien», se enderezó. «Hiciste una entrada increíble hoy. Supongo que todo el gesto vago que hizo hacia mi uniforme es bastante impresionante». «Gracias», dije. «Pero no creáis que eso cambia nada», añadió rápidamente. La mandíbula de mi marido se tensó, pero permaneció en silencio. Arqueé una ceja. «¿No es así?». Mi padre comenzó a pronunciar un discurso que claramente había ensayado. «La gente actúa como si fueras una especie de héroe y tu madre». Su voz vaciló brevemente. «Bueno, ella siempre creyó demasiado en ti. Te mimé y te dejé cometer errores». Lo miré fijamente. Quedar embarazada a los 16 años no fue un error. Fue duro, pero no fue un fracaso moral. Él se burló. «Avergonzaste a esta familia». Yo era un niño asustado y en lugar de ayudarme, me echaron. Cruzó los brazos otra vez. «Y mira cómo quedaste». «Sí», dije uniformemente. «Mira cómo quedé». El silencio que siguió fue denso y pesado. Quería reconocimiento. Quería creer que su crueldad de alguna manera me había convertido en una historia de éxito, que su rechazo había sido justo, incluso necesario. Mi marido dio un paso adelante lo suficiente para estar a mi lado. «Señor», dijo con voz firme pero respetuosa. «Su hija es excepcional porque eligió el coraje cuando otros eligieron el juicio. Ella construyó su vida no a pesar de lo que hiciste, sino desafiándolo». La cara de mi padre se puso roja. «Hice lo que creí correcto». «No», dije suavemente. «Hiciste lo que pensaste que protegería tu reputación, no yo». La gente cercana se había girado sutilmente hacia nosotros, no mirándonos directamente, sino escuchando. Mi padre se dio cuenta. Su respiración se aceleró. «No necesito un sermón de tu parte ni de la de él», espetó, señalando con la barbilla a mi marido. Mi marido no vaciló. «No te estoy dando un sermón. Estoy afirmando un hecho. Ves una lección aprendida. Lo que veo es una mujer joven que crió a un hijo sola, sirvió a su país y se ganó el respeto con su coraje e integridad. ¿Y qué sabrías de ella?». Mi padre ladró. «Lo sé». Mi marido dijo con calma que te perdiste la oportunidad de conocer lo mejor de ella. Mi padre abrió la boca, pero no salió nada. Su mandíbula se movió, pero no formó ninguna palabra. Sus ojos iban de mí a mi marido y luego a la gente que observaba en silencio. Por primera vez, una verdadera confusión, tal vez incluso miedo, se reflejó en su rostro. Había perdido el control de la narrativa. Había perdido el control sobre mí. Dio un paso atrás, inestable, como si se diera cuenta de que la sala ya no lo apoyaba. Que la hija que él había expulsado había regresado no rota, sino entera y más fuerte de lo que jamás se había permitido imaginar. No levanté la voz. No lloré. No lo necesitaba. Mi vida hablaba por sí sola y mi padre se vio obligado a escucharla.
Después de que la recepción comenzó a diluirse con la luz de la tarde que se filtraba a través de las vidrieras, salí a respirar. El aire era fresco, todavía conservaba el aroma a lirios de antes, y el estacionamiento estaba tranquilo, excepto por el suave zumbido del tráfico distante. Me quedé junto al pequeño jardín que mi madre solía cuidar, margaritas marchitas, tierra cansada, y me dejé sentir todo el peso del día. Mi madre se había ido. Mi infancia había terminado. Pero algo más, algo que había estado congelado durante mucho tiempo, estaba empezando a descongelarse. Oí que la puerta se abría detrás de mí. Se acercaban pasos lentos. Por un momento, esperé que fuera mi marido, pero la cadencia era diferente, pesada o desigual. Cuando me giré, mi padre estaba a unos cuantos metros de distancia, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo y el rostro rígido. «Olivia», dijo en voz baja. «¿Podemos hablar?» Una parte de mí quería decir no. Una parte de mí quería alejarse y dejarlo con el silencio que me había dado durante 20 años. Pero otra parte, más vieja, más firme, suavizada por la maternidad y la disciplina de la marina, sabía que alejarme ahora dejaría algo inacabado dentro de mí. «Está bien», dije. Parecía sorprendido, como si se hubiera preparado para una pelea que a mí no me interesaba tener. Durante varios momentos ninguno de los dos habló. Se quedó mirando al suelo, con los hombros subiendo y bajando con respiraciones inestables. Finalmente dijo: «No esperaba que vinieras». «Vine por mamá», respondí suavemente. «No para ti». Él asintió, absorbiendo la verdad sin inmutarse por una vez. Ella siempre esperaba que volvieras a casa. Ella guardaba un cajón con tus fotografías. Su voz se tensó. Ella nunca dejó de amarte. Me ardía la garganta. Yo tampoco dejé nunca de amarla. Tragó saliva con dificultad y su mirada se dirigió hacia la puerta de la iglesia. Ella quiso acercarse muchas veces. Pero yo... Se quedó en silencio. «No la dejaste», dije, sin acusarla, solo afirmando lo que ambos sabíamos. Su silencio fue una admisión. Una ligera brisa hizo susurrar las flores moribundas. La mandíbula de mi padre se tensó. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», dijo lentamente. «En aquel entonces tenías 16 años, eras un niño, y él se separó. Estaba enojado, avergonzado. No sabía cómo manejarlo. Así que lo manejaste echándome». Se estremeció visiblemente, como si las palabras hubieran tocado algo hiriente. Me dije a mí mismo que era disciplina. Me susurró que aprenderías, que algún día volverías y me agradecerías. Su voz se quebró. Pero estaba equivocado. Ahora lo veo. Lo observé atentamente. Él no estaba actuando. Él no se estaba defendiendo. Estaba desenredando pieza por pieza rígida la armadura que había llevado desde el día que cerró la puerta detrás de mí. Él miró mi uniforme. Escuché a la gente hablar de su servicio, del tipo de marinero en el que se convirtió. Sus ojos se alzaron hacia los míos. «Hiciste todo lo que dije que no podías hacer». «No», corregí suavemente. «Hice todo lo que dijiste que no valía». Volvió a mirar hacia abajo. «Lo sé y lo siento». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Simple, imperfecto. 20 años tarde, pero real. «Debería haberte protegido», susurró. «Debería haberte ayudado. Debería haber apoyado a tu madre en lugar de obligarla a elegir entre nosotros. Le fallé a ella y te fallé a ti». Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No es perdón, todavía no, pero sí un aflojamiento de los viejos nudos que se atan fuertemente alrededor de mi corazón. «Si me estoy disculpando solo porque la gente me respeta ahora», comencé. Él negó con la cabeza bruscamente. «No, me disculpo porque perder a tu madre me hizo ver exactamente lo que he perdido. No puedo recuperarla». Pero tal vez su voz temblaba. «Quizás no lo he perdido todo». Dejé que el silencio se extendiera, dándome tiempo para respirar, para sentir y sopesar mi propio corazón. Sinceramente pensé en Irene, en la bondad que me salvó. Pensé en mi hijo, en el hogar que había construido, en la vida que había tallado en piedra y en mi determinación.
Pensé en la voz firme de mi marido diciéndole a mi padre que había extrañado lo mejor de mí. Y luego miré al hombre que estaba frente a mí. No soy el tirano de mi infancia, no soy la voz que gritaba: sal a través de una cocina llena de carne asada y miedo, sino un hombre cansado y envejecido, desgastado por el arrepentimiento. No puedo fingir que el pasado no sucedió, dije en voz baja. Y no puedo dejarte volver a entrar en mi vida de la noche a la mañana. Él asintió con la cabeza, con los ojos vidriosos. Lo entiendo, pero seguí sorprendiéndome incluso a mí misma. Si estoy dispuesta a intentarlo. Lentamente, con cuidado, por mamá y por mí. Se quedó sin aliento. Gracias, susurró. No lo merezco, pero gracias. Me acerqué, sin abrazarlo, pero ofreciéndole una oportunidad más suave. Empezaremos poco a poco, dije. Una llamada. Quizás almorcemos la próxima vez. Y tiene que ser honesto. Sin orgullo. Sin reescribir el pasado. Asintió de nuevo, con la voz temblorosa. Puedo hacerlo. Nos quedamos allí un rato, dos personas que una vez compartieron un hogar, pero que habían pasado 20 años viviendo en lados opuestos del silencio. Y en ese silencio, algo nuevo echó raíces. No era una relación reparada todavía, no era perdón, sino una posibilidad. Un comienzo. Cuando volví adentro, mi esposo me rodeó la cintura con un brazo. ¿Cómo fue? Exhalé lentamente, no de forma perfecta, pero sincera. Sonrió cálidamente. Eso es más de lo que la mayoría de la gente recibe. Mientras nos preparábamos para irnos, miré a mi madre por última vez. En mi corazón, pronuncié las palabras que desearía haber dicho cuando ella estaba viva. Lo logré, mamá. Estoy bien, y por fin vuelvo a casa. No a la casa donde vivías, sino al amor que siempre esperaste que me encontrara. A quienes me escuchan, especialmente a los mayores que han pasado por sus propias tormentas de orgullo y desamor, les diré esto: si hay algo sin decir entre ustedes y alguien a quien aman, díganlo mientras puedan. El orgullo nunca ha curado una sola herida. Pero la humildad, la honestidad y el perdón pueden reconstruir familias enteras. Gracias por escuchar. Y si esta historia los conmovió, compártanla con alguien que pueda necesitarla. Y no duden en quedarse un rato. Hay más historias, más corazones, más sanación por delante.